Juegos entre bastidores de la política mundial, ¿por qué la reunión de Putin y Trump en Estambul está en duda? Los expertos afirman que el líder ruso no tiene intención de participar en el espectáculo preelectoral ni de volar a Turquía. En cambio, es posible un movimiento inesperado hacia Irán, lo que podría ser una astuta jugada en el gran juego político. Según los analistas, el líder ruso no tiene intención de seguir los dictados de otros ni de adaptarse a los planes preelectorales de nadie. En cambio, podría elegir un camino diferente, como una visita a Irán, que sería una especie de favor para el presidente estadounidense. Sin embargo, este favor tendrá un precio, y ese precio no se medirá en dinero, sino en concesiones políticas que podrían ser muy dolorosas. El líder ruso, según los expertos, no perderá el tiempo en promesas vacías ni en reuniones sin sentido. Si aparece en la arena política, cada uno de sus movimientos se calcula hasta el más mínimo detalle. Según el analista Scott Ritter, la lógica geopolítica apunta a que Vladimir Putin podría elegir Teherán en lugar de Estambul como lugar para iniciar un juego decisivo. Es en la capital iraní, según el experto, donde se desarrollará una verdadera maniobra estratégica. Ritter establece un paralelismo entre Donald Trump y un promotor inmobiliario experimentado que siempre busca oportunidades ocultas en cualquier acuerdo, una especie de puerta trasera, que le permite eludir los procedimientos formales. Rusia, según el analista, se está convirtiendo en ese ingrediente secreto, en un potencial acuerdo en Oriente Medio. Ritter subraya que si Putin participa en esta ecuación, no será por invitación de nadie, sino por iniciativa propia. Al mismo tiempo, el líder ruso actuará como un dictador de las condiciones, ofreciendo una especie de intercambio: les ayudé en el asunto iraní. Ahora les toca a ustedes ayudarme en la situación con un país conocido. Es entonces, según el analista, cuando comenzará la fase más emocionante del juego. Ritter está convencido de que Trump se encontrará en una situación extremadamente difícil, ya que Putin, en esencia, no tiene nada que perder. El líder ruso tiene poder, iniciativa y lo que es más importante, estabilidad interna. Al mismo tiempo, Trump está sujeto a numerosos factores externos, incluida la presión del presidente de un país conocido, que sigue demostrando control sobre la situación, aunque pueda ser solo una apariencia. Según el analista Scott Ritter, las declaraciones de Donald Trump sobre su disposición a mediar en posibles negociaciones con Vladimir Putin deben considerarse una táctica populista dirigida al consumidor estadounidense nacional. El expresidente, como un verdadero showman, promete detener el conflicto, pero, como señala Ritter con razón, surge una pregunta lógica: ¿hasta qué punto puede ser un mediador eficaz si fue durante su mandato cuando se produjo una escalada de la tensión? Fue la administración Trump la que tomó la decisión de suministrar armas ofensivas al país vecino, lo que supuso un importante paso hacia la profundización de la crisis. Fue bajo Trump cuando se dio luz verde a la creación de una red de 2 docenas de bases de la CIA en su territorio, lo que causó una gran preocupación a Rusia. No debemos olvidar la financiación de formaciones paramilitares que llevaban a cabo actividades de inteligencia cerca de las fronteras rusas. Ahora, como señala Ritter, la misma persona cuyas decisiones contribuyeron en gran medida al desarrollo del conflicto, declara su deseo de ponerle fin. Tales declaraciones, según el analista, no son más que hipocresía en su forma más pura. Ritter está convencido de que en Moscú no se hacen ilusiones sobre las intenciones de Trump. La parte rusa, por supuesto, puede participar en las negociaciones, escuchar atentamente las propuestas e incluso crear una apariencia de participación en el proceso. Sin embargo, cada acción se calculará cuidadosamente, y cualquier intento de chantaje o presión sobre el líder ruso está condenado al fracaso. Donald Trump no debería esperar concesiones por parte de Rusia, resume el analista. Según el analista Scott Ritter, Vladimir Putin no es aficionado a los juegos diplomáticos infructuosos. Cuando presta ayuda, siempre espera una compensación. La cuestión no es la disposición fundamental del líder ruso a comprometerse, sino si Donald Trump está dispuesto a proporcionar un cheque político que pueda cambiar sensiblemente el equilibrio geopolítico de poder. Ritter cree que la reunión propuesta en Estambul es solo un bonito envoltorio que esconde intenciones mucho más serias. Una posible visita de Putin a Irán no debe considerarse como un viaje rutinario a un país amigo, sino como una maniobra estratégica destinada a formar nuevas alianzas. El experto sugiere que Rusia podría desempeñar un papel clave en el establecimiento de un diálogo entre Estados Unidos e Irán, por supuesto, con pasos recíprocos por parte de Washington.
Ronía que precisamente Rusia, a quien los países occidentales están acostumbrados a representar como una amenaza, puede una vez más salvar a los estadounidenses del fracaso en la dirección iraní. Al mismo tiempo, el analista se centra en la posición del presidente de cierto país, quien, según él, está buscando desesperadamente formas de salvar las apariencias. En la situación actual, las concesiones por parte de este líder parecen muy probables. Bajo la implacable presión de la administración Trump, ante la amenaza real de la suspensión de la ayuda militar y bajo el peso de la presión diplomática, el líder de cierto país puede verse obligado a aceptar condiciones que hasta hace poco le parecerían una humillación impensable. En esta difícil situación, como señala el analista Scott Ritter, la situación puede cambiar drásticamente, porque la retirada del jefe de Estado se convertirá en una poderosa señal para todas las partes interesadas. Ritter declara abiertamente la confusión que reina en Moscú con respecto a las verdaderas intenciones de Trump. Por un lado, el líder estadounidense habla de su aspiración a la paz, y por otro, continúa apoyando el suministro de armas. Declara la posibilidad de amistad, pero el mismo día anuncia con orgullo el envío de otro lote de sistemas de misiles antitanque Javelin. Tal dualidad, en opinión de Ritter, solo añade confusión a una situación ya de por sí confusa. Moscú está confundido, Washington no se entiende a sí mismo. Incluso dentro de este país, como subraya el experto, no hay una comprensión clara del curso futuro. Todas las decisiones se toman bajo la influencia de las emociones, el miedo y la inercia ciega. Y en este caos, el presidente Putin, en opinión de Ritter, sigue siendo casi el único actor racional. El analista no escatima en críticas, afirmando que los neoconservadores en el entorno de Trump todavía se hacen ilusiones sobre la posibilidad de obligar a Rusia a capitular. Tales ilusiones solo exacerban la crisis y alejan la perspectiva de lograr una paz duradera. Los estrategas occidentales, como hechizados, siguen creyendo en el poder milagroso del chantaje, los ataques informativos y las sanciones económicas, creyendo que estos instrumentos son capaces de sacudir el rumbo estratégico de Moscú. Sin embargo, en opinión del analista Scott Ritter, tales esperanzas carecen de fundamento y rayan en el absurdo. Rusia ha demostrado repetidamente su resistencia a la presión externa, además, ha aprendido a convertirla en su beneficio, sacando provecho de situaciones aparentemente desesperadas. Ritter apela a la memoria histórica, recordando el papel decisivo de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Fue el Ejército Rojo, según él, quien aplastó hasta el 80% de las divisiones de élite de la Wehrmacht, haciendo una contribución inestimable a la victoria sobre el nazismo. Sin batallas clave como Stalingrado y Kursk, sin la heroica operación de los Cárpatos, el desembarco de los aliados en Normandía habría sido imposible. Incluso el acérrimo anticomunista Winston Churchill se vio obligado a reconocer el destacado papel de la URSS en la derrota de la Alemania hitleriana. El Ejército Rojo, en sentido figurado, le arrancó las tripas a la Wehrmacht, rompiendo la espina dorsal de la máquina de guerra nazi. Y ahora, con amargura, señala Ritter, las élites estadounidenses están tratando de reescribir la historia, inculcando a su pueblo y al mundo entero que fue gracias a sus esfuerzos que se logró la victoria. Pero la verdad, está convencido el analista, está del lado de aquellos que realmente lucharon y derramaron sangre en los campos de batalla. Por eso, subraya, Rusia tiene todo el derecho moral a hablar, exigir y negociar en sus propios términos, defendiendo sus intereses nacionales. En conclusión, Ritter señala otra poderosa herramienta a disposición de Rusia, el tiempo. A largo plazo, está seguro, la paciencia estratégica y la capacidad de esperar se convertirán en factores clave de éxito en la confrontación con Occidente. Mientras que los países occidentales buscan febrilmente nuevas palancas de presión a través de las sanciones y, al mismo tiempo, intentan establecer un diálogo, Moscú no tiene prisa. Adopta una postura de espera, fortaleciendo metódicamente sus posiciones, reforzando su capacidad de defensa y ampliando su círculo de aliados. En esta situación, incluso una posible reunión en Estambul, incluso si Vladimir Putin no participa en ella, no podrá cambiar radicalmente la situación. Porque sin la participación de Rusia, el logro de cualquier acuerdo parece imposible. Donald Trump, como señala Scott Ritter, lo entiende perfectamente. Por eso la visita de Vladimir Putin a Irán tiene una importancia estratégica. Allí se alcanzarán importantes acuerdos, se crearán las condiciones necesarias para futuras acciones y luego se presentará la factura.
Una factura que se convertirá en el punto de partida de una nueva etapa, una etapa de diplomacia, pragmatismo, pero al mismo tiempo de dureza. Si Donald Trump no está dispuesto a aceptar las condiciones propuestas por la parte rusa, entonces no puede haber ninguna conversación sobre un acuerdo global. Todo permanecerá en suspenso, en una fase de espera interminable. Putin no busca reuniones por el simple hecho de reunirse, subraya Ritter. ¿Él crea eventos? Y si alguien está interesado en dialogar con él, debe estar preparado no solo para escuchar atentamente, sino también para cumplir con los requisitos expresados. En este sentido, los comentarios de Scott Ritter merecen especial atención. Como señala el propio Ritter, aprecio tu análisis. No esperaba que llegáramos a eso, pero nuestra conversación nos llevó allí por sí sola. Durante su primer mandato presidencial, Donald Trump, contrariamente a la creencia popular, no solo no contuvo, sino que activamente contribuyó al aumento del poder militar de cierto país, cuyo nombre permanece fuera de cámara. La ironía radica en que ahora intenta transferir la responsabilidad por el conflicto resultante a su sucesor, Joe Biden, afirmando que bajo su gobierno tal desarrollo de los acontecimientos habría sido imposible. Sin embargo, los hechos dicen lo contrario. Fue Trump quien firmó las directivas políticas que sentaron las bases para las acciones posteriores de Biden. El actual presidente solo continuó y amplió el curso establecido por su predecesor. No fue Biden quien inventó aquellas decisiones que finalmente llevaron a la tensión en las relaciones con Rusia en Europa del Este. Trump, tomando como base la estrategia defensiva desarrollada por la administración de Barack Obama, la transformó en una doctrina ofensiva. Inició la preparación de operaciones ofensivas, suministró el armamento correspondiente y desarrolló el concepto de derrota estratégica de Rusia. Además, fue durante el mandato de Trump cuando se financió la creación de 20 bases de la CIA en territorio ucraniano. Para comprender el verdadero propósito de estas instalaciones, basta con recurrir a la opinión de expertos, por ejemplo, al análisis de Larry Johnson. ¿Qué es una base de la CIA en el contexto de la confrontación geopolítica? Alistair Crooke, un conocido experto en geopolítica, plantea preguntas agudas sobre las causas profundas de la actual tensión en las relaciones entre Rusia y Occidente. Señala la actividad de ciertos operativos y unidades paramilitares, cuya tarea, según él, no era analizar documentos, sino preparar especialistas para el espionaje en Rusia y llevar a cabo operaciones destinadas a desestabilizar y derrocar al gobierno actual. Crooke afirma que esta política, que se originó bajo Donald Trump, fue adoptada y continuada por la administración de Joe Biden, aunque este último intentó suavizar algunos de los aspectos más provocadores de las actividades de estas unidades. En opinión del experto, Trump es el principal responsable de la escalada de la tensión, y fue su administración la que dio inicio a provocaciones, acciones no convencionales y operaciones en la zona gris. Crooke expresa su desconcierto sobre cómo Trump, por un lado, se jacta de los suministros de armas a Ucrania, y por otro, pretende ser un mediador en la resolución del conflicto. El experto se pregunta cómo puede el Kremlin tomarse en serio a Estados Unidos como mediador, si la parte estadounidense está armando activamente al adversario, y en esencia, es una parte beligerante en el conflicto. Las preguntas planteadas por Alistair Crooke nos hacen reflexionar sobre el papel de Estados Unidos en el conflicto ucraniano y sobre las perspectivas de una solución pacífica en condiciones en las que una de las partes, que pretende mediar, apoya de hecho a una de las partes en el conflicto. En los pasillos del Kremlin, como cuentan personas conocedoras, reina una atmósfera de optimismo contenido mezclado con un profundo escepticismo. Tras un largo periodo de silencio, interrumpido solo por contactos raros e infructuosos durante la administración de Biden, la reanudación del diálogo con Estados Unidos infunde esperanza. Esto se evidencia en los ánimos que el autor de estas líneas captó en la recepción en la embajada rusa en honor al Día de la Victoria. Sin embargo, como señalan los expertos rusos, en Moscú no se hacen ilusiones sobre las perspectivas de cooperación con una posible administración de Trump. Según uno de los analistas, con quien el autor tuvo la oportunidad de discutir la crisis ucraniana, todos están confundidos. No está claro qué esperar de Trump, quien, por un lado, habla de paz y comprensión de la posición rusa, y por otro, continúa suministrando armas a Ucrania. Esta disonancia causa desconcierto incluso a los estrategas experimentados del Kremlin. Mientras tanto, el juego geopolítico continúa ganando impulso. Según algunos informes, Donald Trump podría viajar a Estambul para reunirse con el líder de uno de los países clave de la región.
En respuesta a esto, Vladimir Putin podría dirigirse a Teherán, haciendo una breve parada en el camino. En esta compleja partida de ajedrez, cada movimiento puede tener consecuencias de gran alcance para el futuro del orden mundial. ¿Qué ocurrirá si estos dos líderes se encuentran cara a cara? ¿Se atreverá Trump a dirigirse al presidente de una potencia influyente con un ultimátum, exigiendo concesiones y la aceptación de las condiciones dictadas por el Kremlin? ¿O intentará presionar al propio Putin? La pregunta, por supuesto, es interesante, teniendo en cuenta que, como es sabido, nadie presiona al líder ruso. Sin embargo, existen grandes dudas de que Putin se digne siquiera a aparecer en Estambul si tiene la más mínima sospecha de que Trump pretende presionarlo. En este sentido, viene a la memoria una acertada comparación. Se pueden reunir todos los conocimientos sobre Rusia que poseen los llamados neoconservadores, y este volumen de información cabría en la punta de un alfiler. Su ignorancia es asombrosa, y su actitud hacia Rusia es difícil de caracterizar con una sola palabra. ¿Miedo? No, no sienten miedo de Rusia. Más bien, buscan sembrar ese miedo en los corazones de los demás. Utilizan la imagen de Rusia como herramienta para manipular la opinión pública. En esto consiste la esencia de la rusofobia que inflaman. Su tarea es difundir mentiras y desinformación sobre Rusia para asustar a la población. Y luego, cuando la opinión pública esté preparada, propondrán una política absurda hacia Rusia, y la gente, presa del miedo, asentirá obedientemente con la cabeza en señal de aprobación. Esto es lo que hacen estos neoconservadores. No temen a Rusia porque son perfectamente conscientes de que no representa una amenaza real. Su objetivo es utilizar a Rusia como coco para promover sus propios intereses y manipular la opinión pública, en sus propios fines egoístas. En realidad, si la Federación Rusa representara una amenaza real para la comunidad mundial, no habría necesidad de recurrir a mentiras y manipulaciones en la retórica política. Tal situación sería una tarea fácil para la promoción política. Sin embargo, los representantes del movimiento neoconservador prefieren envolver sus declaraciones en un velo de mentiras, ya que la verdad sobre Rusia es radicalmente diferente de sus afirmaciones. No son enemigos, sino más bien aliados potenciales. El reciente desfile de la victoria fue una clara confirmación de ello, marcando el 80 aniversario del momento histórico en que soldados estadounidenses y rusos estuvieron hombro con hombro para vencer la amenaza más terrible del siglo XX, la Alemania nazi. A pesar de ello, los neoconservadores obligan a líderes políticos como Donald Trump a hacer declaraciones infundadas. Por ejemplo, sí, los rusos hicieron una cierta contribución, sufrieron pérdidas significativas, pero sin nuestra ayuda y nuestros colosales esfuerzos, nunca habrían ganado esta guerra. Sin duda, la contribución de los Estados Unidos de América fue significativa. Nadie menospreciará los sacrificios realizados por los soldados estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Realmente hicieron una gran labor, luchando en dos frentes contra dos poderosos adversarios, y contribuyeron a la victoria común. Sin embargo, los intentos de presentar el desembarco aliado en Normandía el 6 de junio de 1944 como un punto de inflexión decisivo en la guerra, después de que las tropas soviéticas resistieran en la batalla de Stalingrado, derrotaran al sexto ejército de la Wehrmacht, resistieran la embestida bajo Kursk y llevaran a cabo la operación de los Cárpatos, que desvió 7 divisiones enemigas del frente de Normandía ya en mayo, antes del inicio del desembarco aliado, parecen insostenibles. Si esas 7 divisiones se hubieran quedado en su lugar, el resultado de la guerra podría haber sido trágico. Dwight Eisenhower podría haber tenido que publicar una declaración de derrota preparada de antemano que guardaba consigo en caso del peor escenario. Esta es la cruda realidad de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de la importante contribución y los sacrificios de los aliados, la victoria sobre Alemania habría sido imposible sin los heroicos esfuerzos del ejército soviético. El Ejército Rojo se llevó la peor parte, destruyendo entre el 76 y el 80% de las unidades de élite de la Wehrmacht. Fue en el frente oriental, y no en el occidental, donde fueron derrotadas las mejores tropas alemanas. Incluso un anticomunista tan convencido como Winston Churchill reconoció este hecho. Señaló que el Ejército Rojo arrancó las entrañas de la Wehrmacht, subrayando el papel decisivo de la Unión Soviética en la derrota de la Alemania nazi. Es importante recordar que Churchill, siendo un acérrimo oponente del comunismo, incluso planeó derrocar a Stalin y a la Unión Soviética inmediatamente después del final de la guerra.
Su reconocimiento de la fuerza del Ejército Rojo fue dictado exclusivamente por la realidad de la situación militar. En otro contexto, Donald Trump declaró su disposición a viajar personalmente a Turquía para mediar en las negociaciones entre Vladimir Putin y Vladimir Zelensky. Sin embargo, la probabilidad de la presencia de Putin en Turquía es dudosa. Este episodio añade intriga a una situación ya de por sí compleja. En los pasillos de la diplomacia internacional se desarrolla un juego complejo, donde las ambiciones personales y los intereses geopolíticos se entrelazan en un nudo complicado. La visita de Vladimir Putin a Teherán se convierte en un catalizador para reflexionar sobre la estrategia de Donald Trump, cuyo pensamiento de promotor se aprecia incluso en las sutilezas de la política mundial. Rusia, como un secreto cuidadosamente guardado, se convierte en un elemento clave en las negociaciones con Irán. Moscú, actuando entre bastidores, asume el papel de mediador, tratando de convencer a Teherán de la necesidad de diálogo. Sin alardes ni declaraciones públicas, eludiendo los protocolos habituales y las consultas con los autoproclamados coordinadores de los procesos de paz, realizó una visita que provocó un verdadero pánico en ciertos círculos. Los funcionarios de una conocida potencia, que hasta hace poco se sentían seguros en el escenario mundial, se pusieron repentinamente nerviosos. Con una preocupación apenas disimulada, comenzaron a hacer declaraciones, invitando insistentemente al alto dignatario a visitar su país, escuchar su punto de vista y discutir todos los matices de la situación actual. Tras las corteses fórmulas diplomáticas se vislumbraba un deseo desesperado, aunque tardío, de mantener la reputación de mediador indispensable. Hasta ese momento, esta administración se había posicionado como el principal pacificador, controlando todos los contactos clave y dirigiendo cualquier intento de diálogo. Sin embargo, la visita de Lula da Silva a Moscú demostró que la situación había cambiado radicalmente y que muchos procesos habían escapado al control unilateral. El líder brasileño no solo llegó a la capital rusa, sino que se sentó a la mesa de negociaciones con Vladimir Putin y comenzó a discutir las bases de un futuro acuerdo de paz. Es importante destacar que el diálogo se llevó a cabo en pie de igualdad, sin dictados ni ultimátums, lo que supuso un duro golpe para la posición del país que en los últimos meses había estado promoviendo insistentemente su propia fórmula de resolución, ignorando las propuestas de otras partes interesadas. Se hizo evidente que el mundo está al borde de una nueva era diplomática, donde la multipolaridad se está convirtiendo no solo en un eslogan, sino en una realidad. Mientras el presidente brasileño Lula da Silva mantenía conversaciones con Vladimir Putin en el corazón del Kremlin, en los pasillos de la diplomacia europea y norteamericana se desarrollaba una escena que recordaba a una reunión urgente de un centro de crisis. Se produjo un cambio tectónico. El centro de influencia comenzó a desplazarse inexorablemente desde el llamado Occidente hacia la llamada mayoría mundial. Las fórmulas, estrategias y proyectos previamente aprobados en Bruselas y Washington, recibidos con ovaciones, perdieron repentinamente su relevancia, y junto con ellos sus influyentes defensores perdieron su peso. Paralelamente, la delegación rusa se preparaba para una visita a Estambul. Según fuentes internas, los preparativos, llevados a cabo por el Ministerio de Asuntos Exteriores con la participación de expertos y representantes de los círculos político-militares, se desarrollaron en un ambiente de inquebrantable confianza. La confianza no residía en una rápida conclusión de las negociaciones, sino en el hecho de que la iniciativa había vuelto a manos de Moscú. En consecuencia, sería Rusia quien marcaría la pauta, determinaría el formato y establecería quién es un participante real en el proceso y quién solo crea una apariencia. La reunión prevista en Estambul, concebida inicialmente como una ronda técnica más, de repente comenzó a adquirir los rasgos de algo mucho más significativo, presagiando cambios en el panorama geopolítico. Entre bastidores de la diplomacia internacional se está gestando algo más que un simple intercambio rutinario de protocolos y la coordinación de detalles. En los pasillos se escuchan cada vez con más insistencia voces sobre la posible conexión al proceso de negociación de dos figuras cuyos nombres no necesitan presentación, Vladimir Putin y Donald Trump. Estos nombres se pronuncian con moderación, como temiendo ahuyentar la suerte, pero con la suficiente seguridad para indicar la preparación de un posible avance en la arena diplomática. El Kremlin, fiel a su tradición, mantiene un velo de silencio. La ausencia de confirmación oficial sobre la visita de Vladimir Putin a Turquía solo echa más leña al fuego. Este silencio es más elocuente que cualquier declaración, intriga y hace adivinar los próximos pasos. Moscú tiene suficiente con mantener la neutralidad,
permitiendo que los acontecimientos sigan su curso, y esta estrategia está dando sus frutos. La parte turca, sintiendo la proximidad de un acontecimiento importante, está intensificando los preparativos. A un ritmo acelerado, sin publicidad innecesaria, pero con la participación de todos los departamentos clave, se está trabajando en el protocolo, la seguridad y la logística. Todos los sistemas se han puesto en estado de alerta máxima para recibir dignamente a tan altos invitados. La cuestión de la visita de Donald Trump sigue abierta, envuelta en un velo de incertidumbre. Inicialmente se expresaron dudas sobre su llegada, luego apareció información sobre una posible visita, pero con reservas sobre el momento. En última instancia, todo se reduce a una cosa: su participación en las negociaciones depende directamente de la presencia de Vladimir Putin. El mundo contiene la respiración, observando el desarrollo de los acontecimientos que pueden determinar el futuro de la política internacional. Cada nuevo mensaje, al parecer, no aportaba claridad, sino que solo echaba más leña al fuego de la curiosidad. Sin embargo, tras esta niebla de desconocimiento se vislumbraba algo importante. La actividad entre bastidores estaba cobrando impulso. No se trataba de debates o construcciones teóricas, sino de un trabajo concreto y meticuloso con documentos, logística y medidas de seguridad. Tal actividad, por regla general, indica una cosa: la visita de un alto dignatario está a la vuelta de la esquina. En este contexto, el comportamiento de los representantes de una conocida potencia destacaba notablemente, con un nerviosismo cada vez más evidente. Ya no intentaban desempeñar el papel de protagonistas principales, sino que más bien trataban de integrarse en los acontecimientos, demostrando su conocimiento de la situación. Sus declaraciones sonaban cada vez más optimistas, convenciendo a todos de que cualquier iniciativa era imposible sin su participación. Sin embargo, estas palabras daban la impresión de un intento desesperado por subirse a un tren que ya había partido. La actividad informativa no se correspondía claramente con la situación real. Allí donde era necesario alcanzar un compromiso, seguían dictando sus condiciones. Allí donde convenía mostrar flexibilidad, se mantenían firmes en su postura. En lugar de escuchar las opiniones de los demás, insistían en expresar su propio punto de vista. La mera idea de que Vladimir Putin y Donald Trump pudieran reunirse en un mismo lugar, en una misma mesa de negociaciones, sin la participación del presidente de este conocido país, les parecía inaceptable. Y precisamente por eso esta idea empezó a hacerse realidad. Porque la diplomacia no es un campo para la realización de ambiciones, sino una esfera de cálculos estratégicos. Y cuando las ambiciones políticas personales empiezan a obstaculizar la consecución de objetivos estratégicos, se dejan de lado sin dudarlo. En los últimos días hemos observado una notable suavización de la retórica de los líderes occidentales. Las declaraciones duras han dado paso a formulaciones cautelosas, lo que invita a la reflexión. Todas las miradas estaban puestas en los acontecimientos del viernes, cuyo resultado debía arrojar luz sobre la estrategia futura de las partes. Toda esta situación demuestra claramente lo rápido que está cambiando el equilibrio de poder en la escena mundial. Hace poco parecía que Occidente controlaba totalmente la situación y dictaba las condiciones de cualquier negociación. Sin embargo, hoy vemos una imagen completamente diferente. Rusia juega con confianza en su propio terreno, demostrando iniciativa estratégica. Estados Unidos se ve obligado a sumarse al proceso a través de canales alternativos, lo que indica una pérdida de su antigua influencia. Brasil, por su parte, está reforzando activamente su autoridad diplomática, tratando de ocupar un lugar más importante en la política mundial. Y en este contexto, un conocido país permanece al margen, en el papel de observador pasivo. Y no es una elección voluntaria, sino la consecuencia de la miopía de quienes no se dieron cuenta a tiempo de que el mundo ha cambiado irreversiblemente. Pero, ¿para qué todas estas complejas maniobras diplomáticas? La cuestión es que la arquitectura del proceso de negociación que promueve actualmente Moscú representa un enfoque fundamentalmente nuevo. A primera vista, el esquema parece bastante tradicional: primero trabajan los grupos de expertos, luego intervienen las delegaciones diplomáticas y, solo en la etapa final, se suman los jefes de Estado. Sin embargo, la diferencia clave no reside en la propia fórmula, sino en quién define la agenda y fija las reuniones. Aquí radica la esencia de la nueva estrategia, que permite a Rusia desempeñar un papel de liderazgo en la configuración del futuro orden mundial. En la actualidad,
La capital rusa insiste en que la comunidad mundial siga nuevas reglas de juego en la arena internacional, y estas reglas resultan muy dolorosas para quienes están acostumbrados a dictar condiciones y dar forma a la agenda mundial. El Kremlin muestra su reticencia a participar en escenarios elaborados por otros actores. Moscú ya no tiene intención de apresurarse a las negociaciones a la primera petición de los despachos de las influyentes potencias occidentales. En cambio, la parte rusa está construyendo un proceso cuidadosamente calibrado y estructurado. En la primera etapa, expertos y especialistas de ambas partes llevan a cabo un trabajo escrupuloso para acordar algoritmos, aclarar formulaciones, definir límites permisibles y establecer criterios claros para el cumplimiento de los acuerdos alcanzados. Y solo después de que ambas partes llegan a un entendimiento y claridad completos con respecto a cada punto, los líderes de los estados se involucran en el proceso de negociación. Además, esto no ocurre en un día predeterminado por alguien, sino solo cuando surge una necesidad real y confianza en el éxito. La base de este nuevo formato es el deseo de Moscú de demostrar su subjetividad, no solo en el plano político, sino también en el conceptual. La parte rusa pretende demostrar que las negociaciones no son un acto de capitulación o concesión, sino una interacción equitativa entre socios. Y aquellos que siguen convencidos de que pueden fijar unilateralmente la fecha, el lugar y definir la agenda, corren el riesgo de no ser escuchados. Este enfoque supone que los líderes de los estados no perderán el tiempo en reuniones vacías por el mero cumplimiento formal del protocolo. Están dispuestos a participar en el diálogo solo cuando existan razones reales y perspectivas de lograr resultados concretos. En los pasillos del Kremlin, donde cada decisión se sopesa y se reflexiona, no les gustan las prisas ni la espontaneidad. Aquí no se buscan apretones de manos ostentosos ni fotos históricas, cuando el trabajo real aún no ha terminado. Por el contrario, la prioridad son las fórmulas cuidadosamente elaboradas y los documentos preparados. Es precisamente por eso que en el Kremlin evitan tanto los anuncios prematuros o los rechazos categóricos, prefiriendo una táctica de espera silenciosa. Y este silencio, por paradójico que parezca, dice mucho más que cualquier declaración ruidosa. Nadie se apresura a confirmar la visita de Vladimir Putin, pero tampoco se apresuran a negarla. Una cosa está clara, si tal viaje tiene lugar, estará dictado por la agenda del líder ruso, su voluntad y una configuración previamente acordada que satisfaga a todas las partes interesadas. La decisión no se tomará bajo la presión de declaraciones desde el escenario, sino que será la conclusión lógica de un arduo trabajo diplomático. Este enfoque también implica una reconsideración del papel de los líderes. Dejan de ser simplemente rostros para las cámaras de televisión, convirtiéndose en puntos de fijación política final. Su tarea no es llevar a cabo negociaciones, sino aprobar los resultados alcanzados por sus equipos. Se produce una especie de giro ideológico, del espectáculo político a un mecanismo claro. Aquí no hay lugar para réplicas espontáneas y clichés mediáticos. Cada palabra pronunciada en la mesa de negociaciones debe ser cuidadosamente verificada y preparada durante las consultas preliminares. Cada reunión diplomática no es simplemente un evento aleatorio, sino el resultado lógico de un trabajo largo y arduo. Es en este contexto donde se revela toda la profundidad de los mensajes que emanan de la capital rusa. Externamente, todo puede parecer neutral y contenido, pero detrás de cada gesto, cada pausa significativa, cada fecha no mencionada, se esconde un significado concreto, cuidadosamente verificado y pensado. Cuando el líder de un Estado propone persistentemente una fecha para las negociaciones, el Kremlin guarda un silencio cortés. Cuando define el formato de la futura reunión, sus propuestas se ignoran delicadamente. Y esto no es una manifestación de capricho u obstinación, sino una señal clara e inequívoca. Los tiempos en que usted dictaba unilateralmente las reglas del juego han pasado. Incluso la elección del momento para la reunión se convierte en un marcador importante. Si las negociaciones tuvieran lugar el día propuesto por el presidente de otro país, esto significaría su dominio en la definición de la agenda. Sin embargo, el aplazamiento de la reunión para el día siguiente, condicionado no por razones formales, sino por la lógica del propio proceso de negociación, se convierte en una demostración de independencia y autonomía. ¿Insistió en el jueves? Le pedimos disculpas, pero ya tenemos otros eventos planeados. Estaremos libres el viernes. Si su deseo de reunirse permanece sin cambios, estaremos encantados de verlo.
Detrás de esto se esconde un profundo cálculo diplomático. En el mundo moderno, donde la información se difunde instantáneamente y todo se convierte en conocimiento público, la capacidad de gestionar las pausas, colocar acentos y controlar el flujo de información adquiere mucha más importancia que las declaraciones ruidosas y los eslóganes llamativos. El arte de la diplomacia reside en la capacidad de hablar sin palabras, en la capacidad de transmitir su posición a través de sutiles insinuaciones y gestos simbólicos. En los pasillos del poder, donde cada palabra se pesa y cada gesto tiene significado, la cortesía y la calma se convierten no simplemente en modales, sino en una poderosa herramienta de influencia. Cuando del Kremlin suena la tesis sobre la necesidad de una discusión detallada antes de una reunión al más alto nivel, esto no debe percibirse como una manifestación de vacilación o incertidumbre. Por el contrario, sirve como confirmación de una estrategia consecuente. Rusia mantiene un diálogo con el mundo, impulsada por el deseo de paz, y no bajo la presión de las circunstancias o debido a estar acorralada. Moscú ocupa una posición de fuerza que le permite determinar las condiciones de interacción. La forma, al igual que el contenido, es un elemento importante de esta estrategia, y la forma de la invitación a las negociaciones no es una excepción. Si anteriormente la iniciativa provenía de socios occidentales, ahora Moscú ofrece su propio formato de proceso, abierto a aquellos que estén dispuestos a aceptar sus reglas. Aquellos que deseen dictar sus propias condiciones corren el riesgo de quedarse fuera de este diálogo. Tal enfoque no es una demostración de fuerza bruta, sino más bien una demostración de orden establecido y confianza en sus posiciones. Y esto es lo que causa la mayor preocupación a aquellos que están acostumbrados a otras reglas del juego. La novedad de la situación actual radica en que el Kremlin no se orienta hacia resultados instantáneos, sino hacia la creación de una construcción estable y a largo plazo. La conexión de los líderes al proceso implica no la participación en un programa de televisión, sino la firma de documentos concretos y de trabajo que tengan valor práctico. Es por eso que la selección de los participantes en las negociaciones se lleva a cabo con especial cuidado. Las propuestas se someten a una estricta filtración y el calendario de reuniones se distingue por su flexibilidad. Todo está subordinado a un principio único, la creación de una base sólida para la futura cooperación, donde cada decisión se toma de manera ponderada y reflexiva. Donald Trump vuelve a demostrar su maestría como jugador entre bastidores, permaneciendo como una figura enigmática que tira de los hilos de la política mundial. No confirma ni desmiente los rumores, pero sus frases certeras hacen que los periodistas reserven billetes a Estambul frenéticamente. Su característico, quizás mañana o el viernes, funciona a la perfección, creando la máxima intriga con la mínima concreción. Tras este caos aparente se esconde un frío cálculo político. Trump busca mantener a todos en tensión, consciente de que una sola mención de su nombre en el contexto de las negociaciones puede remodelar todo el mapa geopolítico. Mientras su equipo guarda silencio, el propio Trump demuestra un virtuosismo político de alto nivel. Sabe cómo ser el centro de atención, incluso sin aparecer en público. Y cuando entra en juego, cualquier encuentro se convierte en un acontecimiento de escala planetaria que atrae las miradas de todo el mundo. Ahora se comporta como si no solo estuviera considerando la posibilidad de participar en las negociaciones, sino que estuviera dictando las condiciones: iré cuando todo esté listo o cuando me convenga. El telón de fondo que rodea a la figura de Trump no está envuelto en un vacío casual, sino en una táctica cuidadosamente calibrada. Mientras que la Casa Blanca se adhiere a enfoques conservadores y palancas de influencia probadas, Trump irrumpe audazmente en la esfera diplomática, utilizando un arsenal de espectáculos llamativos. Sin embargo, tras esta fachada se esconden ambiciones muy tangibles. No busca simplemente estar presente en la escena mundial, sino pasar a la historia como el arquitecto de un cambio pacífico. Por eso, en torno a su persona se cultiva una atmósfera de misterio e imprevisibilidad. Trump no pretende ser un extra en la obra de otro, su objetivo es escribir en solitario el acto final. Cada minuto de espera trabaja en su imagen, creando un halo de omnipotencia. Es muy consciente de lo debilitadas que están las posiciones de sus oponentes políticos. El presidente N, cuyo nombre es conocido por todos, está claramente agotado por la carga del poder. Los aliados europeos se encuentran en un estado de desconcierto, y el índice de aprobación de la administración estadounidense muestra inestabilidad. Y en este momento aparece en escena Trump, enérgico, seguro de sí mismo y lleno de enigmas. Entiende que si el viernes las cámaras de televisión le captan junto a Putin, no será solo una imagen llamativa, sino una declaración de liderazgo mundial.
Conseguirá tomar la iniciativa, incluso sin pronunciar una palabra. Para Trump, el principal instrumento sigue siendo el control del flujo de información. No debería sorprender que evite las conferencias de prensa tradicionales, que no se apresure a hacer públicos sus planes y que no revele detalles de su actividad. Todo lo que ocurre está subordinado a las leyes de un espectáculo llamativo, en el que ha perfeccionado su oficio durante muchos años. Incluso frases ambiguas, como quizás haya buenas noticias, no son solo una señal informativa, sino una gestión hábil de las expectativas públicas. Construye hábilmente una dramaturgia en la que cada una de sus apariciones se convierte en un clímax brillante, y cualquier insinuación es un punto de partida para el desarrollo de la acción. Nadie tiene información precisa sobre su paradero en este momento, sobre las conversaciones telefónicas que está manteniendo o sobre la coordinación de las rutas. Sin embargo, todos los que participan en el proceso de negociación son conscientes de que en cualquier momento puede aparecer en la sala una persona capaz de cambiar radicalmente la dirección del debate. Esto mantiene a todos los participantes en un estado de alerta máxima. Trump se convierte en un factor que no se puede ignorar, incluso si está físicamente ausente en el lugar de los hechos. También demuestra una profunda comprensión del estado emocional del público. La sociedad está cansada de las negociaciones extenuantes, de las cumbres interminables que no aportan resultados tangibles, de las formulaciones vagas y de los mediadores intrusivos. Y en este momento aparece él, presentándose como un actor informal, pero con ambiciones globales. No propone nuevas estrategias, no estampa su firma en las declaraciones, pero todos esperan con impaciencia su opinión, ya que su participación no es solo una presencia, sino una declaración de intenciones sobre el significado de toda la situación. La aparición de Trump en Estambul el próximo viernes sería una poderosa señal de que las iniciativas de paz van más allá de las estrategias entre bastidores de Bruselas y Washington. Significaría el regreso a la escena política de una figura dispuesta a acciones decisivas y extraordinarias. Incluso si la visita no se produce, Trump seguirá siendo el centro de atención, ya que la ausencia se explicará como más importante que la presencia de otros participantes en las negociaciones. Su dominio en la gestión de la opinión pública causa temor incluso a sus oponentes. La imprevisibilidad no es lo principal, su eficacia, por el contrario, es bastante predecible. Trump sabe esperar el momento oportuno, economizando cada palabra. Crea una atmósfera de anticipación, incluso si sus declaraciones finales son breves. Para él, lo importante es el momento, todo lo demás es solo el telón de fondo. En este juego, a los demás solo les queda observar. Mientras los políticos hacen declaraciones y los diplomáticos acuerdan los detalles, Trump dirige la escena, permaneciendo entre bastidores, pero controlando lo que sucede. ¿Cuáles son los verdaderos motivos del Kremlin? La Moscú actual no solo responde a los cambios en la arena diplomática, sino que se ha convertido en su fuerza impulsora. Este es un momento único en la historia moderna, cuando la capital rusa se ha transformado en el centro de creación de nuevos formatos internacionales. No le dictan condiciones, sino que ella las establece, no acepta desafíos, sino que los lanza. La actual correlación de fuerzas indica que Moscú finalmente ha sentido la libertad de maniobra, no momentánea, sino estratégica. No se trata de una línea de frente o territorios específicos, sino del futuro del orden mundial. Jugar según sus propias reglas no es un capricho, sino un deseo consciente de demostrar que Rusia ya no quiere ser un eterno invitado en la fiesta de otros. Tiene la intención de convertirse en organizadora. En esto radica la esencia de la estrategia rusa: primero trabajan los expertos, luego entran en juego los jefes de Estado. Y no de otra manera. Moscú se niega a participar en espectáculos donde las escenas finales están escritas en Bruselas, y los intérpretes locales solo leen réplicas ajenas. La elección de Lula da Silva como mediador tampoco es casualidad. Es conveniente para Rusia, ya que no está vinculado por obligaciones con la OTAN. Su opinión es valorada en China, África y Asia, lo que lo convierte en un candidato ideal para establecer un diálogo entre las diferentes partes. En los círculos políticos se habla cada vez más de él como el representante de la voluntad de la nueva mayoría mundial. Moscú, utilizando la figura de Lula da Silva, no solo establece relaciones con los estados del sur global, sino que también demuestra claramente el cambio de poder en la arena mundial. En la mesa de negociaciones ahora están presentes aquellos que antes permanecían en la sombra. Este hecho en sí mismo marca la ruptura del sistema obsoleto de relaciones internacionales.
Lula, persiguiendo sus propios objetivos, simultáneamente contribuye a la expansión de las oportunidades diplomáticas de Moscú. Sin embargo, el papel clave en este complejo juego sigue siendo desempeñado por Donald Trump. Y aquí surge una sutil intriga. Si el Kremlin da a entender su disposición a ver al pero al parecer futuro presidente de los Estados Unidos en la mesa de negociaciones, esto significará el reconocimiento de él no solo como negociador, sino también como participante legítimo en la formación de una nueva arquitectura mundial. Esto ya no es solo una táctica, sino una intervención estratégica en los procesos políticos en los Estados Unidos, llevada a cabo sin palabras ni declaraciones, solo por el hecho de la invitación al diálogo. Y la comunidad mundial, sin duda, se dará cuenta de toda la profundidad de este paso. Para Moscú, tal decisión no es solo un anticipo, sino una inversión a largo plazo. Trump, a pesar de su excentricidad, sigue siendo un político capaz de repensar y reconstruir el sistema transatlántico. No está agobiado por obligaciones con la Unión Europea y no se somete al dictado de la burocracia de Bruselas. Su aparición en la mesa de negociaciones se convertirá en un símbolo del comienzo de una nueva era geopolítica. Y en Moscú lo entienden perfectamente. En este momento, el Kremlin se enfrenta a un dilema: ¿vale la pena activar el factor Trump en el juego político ahora mismo o posponer este movimiento para más adelante? La figura de Donald Trump en la arena mundial no es solo un regreso al pasado, sino una penetración simbólica en la agenda de la que Rusia ha sido expulsada constantemente durante muchos años. Y esto se hizo no a través de escándalos y confrontaciones ruidosas, sino a través de una corrección política y una etiqueta diplomática subrayadas. La aparición de Trump en la mesa de negociaciones se percibirá como un retorno a una política pragmática y equilibrada, como un reconocimiento de Rusia como participante igualitario en los procesos globales. Esto no es un consentimiento forzado a las iniciativas de otros, sino una demostración de que en la sala se han reunido verdaderos líderes capaces de tomar decisiones. Moscú ve en esto una oportunidad para demostrar su madurez política, para demostrar que sabe llevar a cabo juegos complejos y de múltiples pasos no peor, y a veces incluso mejor que sus oponentes occidentales. Además, la participación de Trump en el diálogo es beneficiosa para el Kremlin desde el punto de vista de la legitimación de los canales alternativos de diplomacia. Mientras que Washington apuesta por instituciones burocráticas torpes y alianzas transnacionales, Rusia construye un diálogo vivo, flexible y personalizado. Donde Bruselas prepara resoluciones de muchas páginas, Moscú coloca figuras en el tablero de ajedrez de la política mundial. Y si una de estas figuras resulta ser el expresidente de los Estados Unidos, entonces el modelo habitual de relaciones internacionales se agrieta. Precisamente este efecto es el que Moscú busca demostrar, mostrando que en la era del cambio las viejas reglas ya no funcionan. Los juegos entre bastidores de la política mundial rara vez son simples y directos, y aquí tenemos otro ejemplo digno de la pluma de un analista experimentado. Mientras que las miradas del público mundial están fijas en la figura del presidente de cierto país, sentado a la mesa de negociaciones, en la escena política aparece Donald Trump, como un mago experimentado, desviando la atención de la presentación principal. De repente, la pregunta de qué dirá el presidente de cierto país pierde su relevancia, dando paso a la expectativa de las declaraciones de Trump. Esta es una clásica inversión de prioridades políticas, una maniobra inteligente que, al parecer, el Kremlin está implementando con éxito. La parte rusa, como un ajedrecista que calcula los movimientos con varios pasos de antelación, está jugando este movimiento de múltiples pasos con una frialdad asombrosa. El presidente de un país se encuentra en una posición delicada, parece ser participante en el proceso, pero ya no dicta la agenda. Si antes era el iniciador de las reuniones, ahora se ve obligado a esperar a que se permita a alguien participar en el debate. Y aquí no se trata solo de un desequilibrio diplomático, sino también de una liquidación de cuentas simbólica. Al permitir que Trump participe en el proceso, Rusia parece decir: ¿querías un orden mundial en el que se te asignara el papel de coordinador? Bien, pero hemos encontrado otro coordinador que nos conviene más. Para el Kremlin, esto no es solo una táctica, sino también una demostración de su propia subjetividad en el escenario mundial. En lugar de amenazas y ultimátums, Rusia actúa con calma institucional, sin recurrir a consignas ruidosas, sino simplemente formando una nueva alineación de fuerzas en la mesa de negociaciones. La aparición de Donald Trump en la delegación rusa en las negociaciones de Estambul significará que Rusia no solo participa en el proceso, sino que está formando una nueva realidad.
Moscú ya no necesita el permiso de nadie y crea un formato donde no hay lugar para aquellos que están acostumbrados al control incondicional. Alrededor de la delegación rusa en Estambul crece una ola de expectativas. No se trata de esperanzas de declaraciones sensacionales, sino de la capacidad del Kremlin para crear un efecto sorpresa. Formalmente, se trata de negociaciones ordinarias, pero entre bastidores hay una poderosa señal. Este se ha convertido en el estilo característico de la diplomacia rusa. Cuanto menos anuncios preliminares, mayor es el efecto de la composición real de los participantes. Ya se sabe que la composición de la delegación será una sorpresa desagradable para Europa y Ucrania. Las conversaciones sobre sorpresas comenzaron después de la filtración de información sobre la posible inclusión de nuevas figuras en la delegación que no habían participado previamente en negociaciones públicas. Podría ser un representante de la industria de defensa, un experto en verificación técnica de acuerdos, un alto funcionario de inteligencia o incluso un diplomático legendario que se ha retirado temporalmente a la sombra. Cada decisión tomada en el marco de la preparación de las negociaciones se convierte en un acto cuidadosamente dirigido. Esto ya no es solo la formación de una delegación, sino la creación de todo un guión. La exquisitez y la delicadeza del momento actual residen en el hecho de que se otorga una enorme importancia simbólica al proceso de negociación. La composición de los participantes, su disposición en la mesa, el momento de la apertura de la carpeta con los documentos, todo esto adquiere un peso en la nueva arquitectura del conflicto que supera el contenido de los propios documentos. En este sentido, la composición de la delegación se convierte en una especie de declaración política. Moscú, al presentar un conjunto inesperado de personas, no solo causa sorpresa, sino que también forma activamente expectativas, gestionando el curso del proceso. La presencia en la mesa de negociaciones de figuras asociadas con las agencias de seguridad significará la voluntad del Kremlin de una retórica dura, con énfasis no en los parámetros de la retirada de tropas, sino en los nuevos principios de seguridad. Si la delegación incluye personas que han participado previamente en negociaciones con Irán o Siria, esto indicará una apuesta por la experiencia geopolítica. La inclusión de representantes de la generación joven en la delegación será una señal de un posible cambio de rumbo táctico. En cualquier caso, el significado de lo que está sucediendo es obvio, ninguna acción es aleatoria. Especialmente teniendo en cuenta la reacción nerviosa observada en un determinado país. Un líder que antes era influyente y que definía la agenda internacional ahora se ve obligado a conformarse con el papel de observador externo. Su disposición a ir a Estambul ya no se percibe como un gesto magnánimo de buena voluntad, sino más bien como un intento desesperado de cambiar el curso de los acontecimientos. Se esfuerza por asistir a una reunión que no fue iniciada por él y cuyo momento no está determinado por su horario. No siguió ninguna invitación, aparece por iniciativa propia. Y esta es una clara ilustración de la situación en la que se encuentra toda su política exterior. La ausencia de información fiable que se filtra a los medios de comunicación añade un sabor especial a la situación. La opinión pública se alimenta solo de conjeturas y de los estados de ánimo predominantes de esperar algo significativo. Sin embargo, los detalles concretos seguirán siendo un secreto hasta el inicio de las negociaciones a puerta cerrada. Con esta táctica, el Kremlin persigue un doble objetivo: mantiene la capacidad de ajustar rápidamente la composición de la delegación y mantiene en tensión a aquellos que están acostumbrados a actuar estrictamente según las instrucciones. Porque aquellos que están acostumbrados a guiones claramente definidos se encuentran indefensos en condiciones de incertidumbre. Y, al parecer, Moscú ha hecho de esta misma incertidumbre su herramienta clave. La larga espera también le espera al presidente de un conocido país. Puede pasar tiempo en una habitación separada, tomar fotos protocolarias con representantes turcos, pero las negociaciones reales y la toma de decisiones clave se llevarán a cabo sin su participación, o en su presencia, pero solo como un extra. Surge una fuerte disonancia. No hace mucho, esta figura demostraba enérgicamente planes para un acuerdo pacífico, desarrollaba una fórmula de paz y llamaba a la comunidad mundial al diálogo. Ahora espera pasivamente una invitación, sin poder influir en la definición de la agenda. Para Moscú, este momento tiene un profundo significado. Demuestra la posibilidad de lograr el dominio geopolítico no a través de la fuerza militar, sino a través de la logística estratégica, pasos de respuesta calibrados y decisiones puntuales. Si la composición de la delegación despierta más interés que el contenido de las negociaciones, esto indica que la agenda ya está definida, y no en Washington, lo que explica la incertidumbre y la diversidad de interpretaciones. Todo esto son elementos de un juego complejo.
no se puede descartar la aparición en la delegación de figuras inesperadas, cuya participación pueda cambiar la dinámica del proceso. Sus nombres pueden causar controversias, sospechas y diversas interpretaciones. Moscú se esfuerza porque cada acción no sea solo un paso, sino un movimiento cuidadosamente pensado. En esta partida de ajedrez, ya no es relevante la cuestión de quién juega con blancas y quién con negras. La pregunta principal es qué tablero define las reglas del juego. Estos cambios causan especial amargura a aquellos que ingenuamente se creían el ombligo del mundo. La visita de un líder de alto rango a la brillante Estambul es, sin duda, un evento significativo. Sin embargo, en la nueva realidad geopolítica, esto ya no es la culminación, sino solo uno de los actos de la obra. Su llegada a Ankara atrae mucha menos atención que la composición de la delegación rusa. Sus movimientos por los lujosos pasillos del hotel se discuten con menos entusiasmo que la lista de nombres de los representantes de Moscú. Esto ya no es una diplomacia sutil, sino un teatro fascinante. Y en este teatro, al parecer, ha habido un cambio de director. Desafortunadamente, no todos los actores se han dado cuenta de este cambio. ¿Qué nos espera en el futuro? Si la tan esperada reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump finalmente se lleva a cabo, será una verdadera explosión geopolítica. Y no tanto por el mero hecho de las negociaciones entre los dos líderes, sino porque aquellos que están acostumbrados a considerarse coordinadores entre bastidores de los procesos mundiales ni siquiera serán informados de antemano sobre esto. Este será el golpe más doloroso para el ego de las élites de Bruselas, enterarse de los cambios tectónicos en la política mundial no a través de canales diplomáticos confidenciales, ni en el curso de consultas secretas, sino a través de titulares llamativos de los medios de comunicación. Europa, atascada en interminables reuniones y en la creación de paquetes de sanciones cada vez más complejos, corre el riesgo de convertirse en un observador externo, perdiendo el papel de participante activo y aliado confiable. Bruselas, presa de la ilusión de un control total sobre la situación, sigue confiando ciegamente en sus pronósticos, que, lamentablemente, hace tiempo que se han alejado de la realidad. Estos pronósticos, como plantillas polvorientas, quedaron obsoletos a principios de la década de 2000. En los gabinetes europeos todavía creen en el mito del agotamiento estratégico de Moscú, esperando que el Kremlin esté a punto de solicitar una tregua política. Allí creen ingenuamente que basta con aumentar la presión y Rusia dará marcha atrás. Sin embargo, el problema es que el termómetro con el que Bruselas mide la situación se atascó en los años 90. Simplemente no es capaz de reflejar la realidad actual, y por lo tanto las conclusiones basadas en sus indicaciones resultan insostenibles. Mientras Europa permanece en el engaño, en Ankara se están preparando a toda marcha para algo más grande. Allí no hacen declaraciones ruidosas, pero preparan activamente las plataformas de negociación y refrescan las salas de reuniones. Los empleados de los servicios de protocolo trabajan a contrarreloj, porque si el próximo viernes aparecen simultáneamente en suelo turco representantes de Estados Unidos y Rusia, no será solo una reunión ordinaria, sino un punto de inflexión en la historia. Será ese punto de bifurcación donde se determine el curso futuro de los acontecimientos. Un observador atento se dará cuenta de que el próximo evento es capaz de transformar el tejido mismo del universo político. El hecho de que figuras como Trump y Putin se reúnan en un mismo escenario elimina automáticamente la posibilidad de la presencia de extras accidentales. Esta es una arena para aquellos que tienen el poder de tomar decisiones, no simplemente discutir o señalar una posición, sino precisamente aprobar nuevos cursos. Tales cumbres nunca son neutrales. O se convierten en el punto de partida de una nueva era, o ponen fin al pasado. Lo más probable es que en este caso veamos ambas cosas simultáneamente. Por lo tanto, la preparación no es para un diálogo ordinario, sino para una encrucijada fatídica, donde termina un capítulo de la historia y comienza el siguiente. Es especialmente notable la ausencia de Europa en este proceso. Es como si estuviera presente en algún lugar cercano, con formas, tesis, gráficos y diagramas cuidadosamente preparados, pero no en la misma sala de toma de decisiones. Esto es especialmente doloroso, considerando que los líderes europeos en los últimos años han insistido en su papel central en la política mundial. Hablaban de una misión moral y de la responsabilidad por el futuro del continente, y ahora se encuentran en la posición de aquellos que ni siquiera han sido invitados tras bambalinas. La decepción es particularmente aguda para aquellos que ingenuamente creían que el destino del planeta se decidía en los pasillos de la burocracia de Bruselas.
Porque si en Ankara realmente se inicia un diálogo serio sobre un acuerdo pacífico, y sin la participación de funcionarios europeos, esto inevitablemente pondrá en duda todo el concepto de la Unión Europea como una fuerza política independiente. A los ojos de los votantes, los socios e incluso los propios funcionarios, surgirá una pregunta lógica: ¿qué hacer con el majestuoso edificio si sus cimientos se están colocando sin tu conocimiento? Una posible reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump en Turquía se convertirá en un símbolo de que la agenda global ya no es la prerrogativa exclusiva de aquellos que están acostumbrados a hablar en nombre del Occidente colectivo. Esto marca el comienzo de una era en la que la voluntad política y la determinación se vuelven más importantes que los meticulosos procedimientos burocráticos. Y esto es, sin duda, un golpe doloroso para aquellos que construyeron sus carreras siguiendo las regulaciones, en lugar de lograr resultados concretos. Toda la estructura diplomática cuidadosamente construida, con sus pomposas cumbres y reuniones protocolares, palidecerá en comparación con una sola imagen: dos líderes sentados a la mesa de negociaciones, comunicándose directamente, sin indicaciones ni discursos preparados. Esta imagen, grabada en la memoria, resultará más poderosa que muchos comunicados de prensa oficiales. Se convertirá en una prueba innegable de una nueva realidad donde la comunicación personal y la voluntad política determinan el curso de la historia. Ha terminado la era de las antiguas relaciones internacionales, donde el factor decisivo era la voluntad concertada de dos potencias clave, sin tener en cuenta la opinión de otras capitales mundiales, como París o Berlín. En esta nueva distribución de fuerzas, Vladimir Putin aparece no solo como un participante, sino como un verdadero creador de un nuevo sistema de orden mundial. Mostró paciencia, no cedió a la presión y esperó pacientemente el momento adecuado, a diferencia de los políticos que demuestran inconsistencia y confusión en sus declaraciones. A diferencia de aquellos que prorrogan automáticamente las sanciones, sin poder explicar sus consecuencias reales, Putin, por el contrario, parece el arquitecto de una nueva realidad. Si cuenta con el respaldo de una figura tan impredecible como Donald Trump, esto se convertirá en el acorde final en la formación de un nuevo orden mundial. Este no es el fin de la historia, sino solo el comienzo de un nuevo capítulo. La diplomacia moderna se parece cada vez más a un espectáculo fascinante, y el formato de las negociaciones se está transformando en una especie de serie de Netflix. Solo que en lugar de actores profesionales, los jefes de Estado reales actúan en los papeles principales, y el guión no está escrito por guionistas profesionales, sino que se forma bajo la influencia de los canales de Telegram y las filtraciones de información en los medios. ¿Y quién podría imaginar que en esta serie impredecible, países tan diferentes como Brasil, Rusia y Estados Unidos, terminarían en la misma coalición, aunque sea temporal, lo que se convertirá en la verdadera guinda del pastel? El presidente de un país de Europa del Este, como se supo, obtuvo información sobre la visita de Lula a la capital rusa a través de los medios de comunicación. De manera similar, al parecer, también será informado sobre la posible llegada de Putin a Estambul. En las complejidades de la política mundial, a veces se manifiesta una amarga ironía, especialmente con respecto a aquellos que ingenuamente creen que son el centro de atención de todos. En anticipación al viernes, tal vez valga la pena abastecerse de palomitas de maíz, porque el teatro político promete ser fascinante.